Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 153 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Como todos los miércoles nos acompaña al otro lado desde Madrid en directo el señor Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy bien. Un saludo a todos. Juan Antonio, querido, comienza un tiempo de definiciones con la asunción el final del mandato de el presidente estadounidense Joe Biden, la asunción en apenas 5 días de Donald Trump al cargo de presidente, en 2 días nada más también la firma del acuerdo de seguridad prevista, del acuerdo estratégico, no solamente de seguridad, el acuerdo previsto entre Rusia y la República Islámica de Irán. Muchas cuestiones interesantes para la conversación nuestra del día de hoy. Quería comenzar, Juan Antonio, con un disparador, porque ayer presenciamos esta situación, vamos a presentarla por aquí, cuando Blinken el secretario de Estado estadounidense, iba a realizar un discurso, o en realidad realizaba un discurso, de repente una señora con toda la razón del mundo, muy enojada, protagonizó esta situación. Atención, robust sanctions regime on Iran and delivered on President Biden's commitment. You will forever be known as Bloody Blinken, Secretary of Genocide. You have the blood of hundreds of thousands of innocent people on your hands. Bueno, ese es el momento. Perdón por el silenciamiento de la música, pero por cuestiones de copyright no la podemos presentar. Secretario Blinken, su legado será el genocidio, lo recordarán como el responsable del genocidio, sus manos manchadas con la sangre de cientos de miles de víctimas. Esto un día después del último discurso de Biden, con una suerte de balance sobre su gestión, lo vamos a presentar después. Juan Antonio, ¿cuál tu opinión sobre, más allá de este incidente, sobre estos 4 años de gobierno de Biden y en gran medida de gestión de este señor? Porque Biden aparece turuleco, entonces este señor determinaba muchas de las cuestiones importantes de su gobierno. De hecho, realmente podríamos decir que casi con toda seguridad, sobre todo ya en el último año, quien ha estado gobernando realmente en la Casa Blanca ha sido el señor Blinken y quizás el señor Sullivan, el secretario de Defensa, porque eran los que realmente tenían en sus manos aquello que afecta a la política internacional de los Estados Unidos, que es la única que hemos realmente observado, analizado además desde el exterior, porque respecto a la política interior norteamericana, lógicamente siempre nos interesa menos, le prestamos menos atención, aunque la situación es igual de mala, es decir, no hay que equivocarse y ahora comentaremos. El señor Blinken hay que recordar que tiene pasaporte israelí. Lo digo para que todo el mundo sitúe al personaje. Por lo tanto, decir de él que es responsable del genocidio, claro que es responsable del genocidio. Entre otras cosas, porque si él y sus colegas en la Casa Blanca no hubieran estado sosteniendo el aparato militar sionista, pues seguramente Israel no hubiera podido mantener ese nivel de capacidad de destrucción, ese poder de fuego en el que ha hecho gala durante el último año. Es decir, es que los aviones,
que por cierto, algunos hacían escala en España, esto para que lo sepa todo el mundo. Es decir, los aviones que iban hacia Israel cargados de armamentos y municiones han sido constantes, diarios. ¿Y eso de dónde salía? Eso salía desde Estados Unidos. ¿Quién lo autorizaba? Lo tenía que autorizar la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado. Entonces, es decir, el señor Blinken, lógicamente, tiene las manos manchadas de sangre. Quizás, fíjate lo que te digo, quizás está más que Biden, porque Biden, al fin y al cabo, como decía aquel juez, es inimputable, es irresponsable por su dolencia mental, ¿no? Es decir, entonces, lo de Blinken, lógicamente, va a pasar a la historia así, hasta tal punto que, evidentemente, yo creo que él es consciente y creo que se retira de la política porque, evidentemente, no puede ni siquiera de lejos pensar en aspirar a tener cargos en un futuro gobierno demócrata dentro de 4 años, o mucho menos presentarse a la presidencia, ¿no? Es decir, Blinken es una persona quemada, ha hecho su servicio al Estado al que sirve, del que tiene pasaporte, y ya está. Es decir, no es muy lamentable. De hecho, fíjate, y ya podemos entroncar con los 4 años de Biden, a 5 días de que Donald Trump tome posesión del cargo, por fin se consigue un acuerdo de Israel con Hamas para el alto el fuego. Ahora revisaremos qué es un poco el acuerdo, en principio por lo que ya ha sido transmitido tanto por el ministro de Asuntos de Qatar como por las partes, pero hay una cosa que queda en evidencia. ¿Qué pasa? Que este acuerdo no se podía haber llegado hace 6 meses, 8 meses, 10 meses. Ha habido que esperar a casi 60.000 muertos, más los que estén bajo las ruinas, como establece un artículo en la revista de Lancet, en la prestigiosa revista de Lancet, y más de 100 y pico mil heridos, miles de niños asesinados, miles de niños que han quedado inválidos para el resto de su vida, miles de mujeres asesinadas, de la destrucción material y cultural, ¿para qué vamos a hablar? La destrucción económica, de las infraestructuras, del aparato de educación de Gaza. Es decir, podríamos estar todo el programa hablando de lo que ha sido esta infamia. Y el señor Blinken, efectivamente, es responsable. Tanto más con un Netanyahu, por ejemplo, con Gallant, porque al final es quien pone la pistola en la mano del otro, ¿no? Para que dispare. Y, de hecho, bueno, pues si la Corte Internacional de Justicia no fuera la cochiquera que es, pues posiblemente tanto algunos políticos del gobierno Biden como de otros gobiernos occidentales tendrían que estar también con orden de búsqueda y captura, como está en estos momentos el señor Netanyahu. Sí, efectivamente vos recién recordabas un artículo publicado la semana pasada en The Lancet, una publicación científica dedicada a las ciencias naturales mayormente, en el cual científicos, si no recuerdo mal, británicos, puedo cometer un error, Juan Antonio, en esto, en un estudio revisado por pares, básicamente un estudio analizado por otros científicos, determinaban que la cifra oficial difundida por el Ministerio de Salud de Gaza, de un poco de menos de menos, fea la palabra menos en este caso, de alrededor de 50.000. Sí, cuando se hace el estudio eran un poquito menos de 50.000, o ya se sabe exactamente, que más de sí. 55. No quería la palabra menos porque genera la sensación de poco, ¿no? La barbaridad de 50.000 muertos, que en realidad esas cifras oficiales aparecían subvaloradas, aparecían menores a la cifra real, con lo cual quienes rechazaban desde muchos medios occidentales, en primer lugar desde el gobierno de Israel, pero después desde muchos medios occidentales, rechazaban estas cifras a pesar de que la ONU las convalidaba, estaban rechazando cifras por debajo de las cifras verdaderas. Ese es el grado de canallaje tanto del gobierno de Netanyahu como de los medios occidentales
respecto a esta cuestión. Presentemos efectivamente, Juan Antonio, la parte del discurso final de Biden hace 2 días, en la cual comienza con la referencia a el alto el fuego en Gaza. Lo presentamos aquí. Después presentamos el resto, pero en primer lugar esa parte, si no recuerdo mal, de C224 más o menos. Esto en inglés, pero muy cortito. Puedo realizar la traducción por acá. So many innocent people have been killed. Tanta gente inocente ha sido asesinada. So many communities have been destroyed. Tantas comunidades destruidas. Palestinian people deserve peace. La gente de Palestina merece la paz. Qué cínico, hijo de su madre. And the right to determine their own futures. Y el derecho a determinar sus propios futuros. Israel deserves peace and real security. Israel merece la paz y seguridad real. And the hostages and their families deserve to be reunited. Y los rehenes y las familias merecen ser reunidos. And so we're working urgently to close this deal. Por eso estamos trabajando urgentemente para cerrar este acuerdo. On artificial intelligence. Bueno, ahí ya comienza con otra cuestión. La frase final respecto a esto, y estamos más cerca que nunca, esa es la frase posterior a esa en su discurso, antes de la referencia a la inteligencia artificial. Estamos más cerca que nunca. Juan Antonio, ¿qué determinaría este acuerdo? ¿Cuáles las perspectivas? ¿Qué significancia presenta? ¿Por qué ahora? ¿Qué análisis realizas? Bueno, lo primero es decir es que cualquiera que se fije en el discurso de Biden se da cuenta de una cosa. Paz sin justicia no es paz. Y el señor Biden en ningún momento apela a lo emocional, ¿no? Las familias israelíes tienen derecho a la seguridad, los palestinos tienen derecho a la seguridad, a dejar de morir, en fin, todo muy, muy emocional, muy bonito, muy típico, ¿no? de cómo son actualmente los medios de comunicación, difíciles de distinguir de las telenovelas, ¿no? Es decir, pero, como digo, la paz sin justicia no es paz. Y en ningún momento este señor dice que Israel tenga que cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas que lo obligan a desalojar los territorios ocupados, al retorno de los refugiados, al reconocimiento de Jerusalén como capital de Palestina, a abandonar el Valle de la Beká, los territorios ocupados en los Altos del Golán y ahora más, de los Altos del Golán. Es decir, nada de eso. Es decir, la situación de los colonos ilegales en Cisjordania. No, para él nada de eso. Es decir, esto es, ¿qué hacemos? Congelamos de nuevo el conflicto, ¿no? ¿Y por qué lo congelamos? Pues porque es evidente que Israel no podía seguir aguantando, y esto lo hemos comentado en otros programas, no podía seguir aguantando un ritmo de guerra, aunque parezca que bueno, avanza en Siria, claro, avanza, bueno, no hay ninguna resistencia, ¿no? El gobierno de Damasco es lo que es, pues avanza sin nada, no dispara, o sea, se mete por los pueblos y ya está. Lleva a los rabinos para que hagan allí sus rituales y punto. Es que esto es entonces, bueno, eso no tiene realmente, desde el punto de vista militar, no tiene ningún mérito. Es decir, eso no, en Líbano se les paró. En Cisjordania no han logrado controlar la población. Hay bajas. Y en Gaza hay bajas crecientes. De hecho, estos días atrás, los propios dirigentes israelíes hablaban de cómo Hamás había reconstruido su capacidad combativa. Y claro, eso, es decir, si a eso le unimos que más de 100.000 israelíes judíos han abandonado el país en lo que va de año, si no han podido volver ni siquiera un tercio de los colonos hacia el norte, si no han podido tampoco volver hacia el sur, en frontera con Gaza, si la economía sigue como estando y los yemeníes siguen bloqueando el Mar Rojo y atacando con misiles incluso centros de decisión del gobierno israelí, es evidente que la situación no podía seguir así. Entonces, bueno, pues se ha aguantado hasta donde se podía aguantar, pero era evidente que esto tenía que tener por lo menos un punto y seguido. Y claro, o se hacía ahora
o lo iba a hacer Trump dentro de 10 días, o de 15 días, o de 20 días. Un Trump que reproduce un tuit del economista Jeremy Sachs, en la cual tacha a Netanyahu de hijo de perra. Esto nos indica efectivamente que, bueno, pues las tiranteces que pueda haber por debajo de la mesa y que lógicamente malamente nos enteramos si no se analizan estos pequeños detalles, ¿no? Recordad que siempre que el diablo se esconde siempre en los pequeños detalles, ¿eh? Y, bueno, pues había que llegar como fuera a este alto el fuego, ¿no? A esta pausa, al menos una pausa. Yo tengo por aquí, en lo que me ha llegado brevemente, el tema del acuerdo. Es decir, si no lo he perdido, lo tengo por aquí, el acuerdo que se ha firmado en Qatar, ¿eh? Y puedo asegurar, para mí es evidente, que hay una absoluta presión de la administración norteamericana para obligar a Netanyahu a que aceptar. Así, a bote pronto y con lo que nos ha llegado, ¿no? En principio, eso costaría de 3 fases. La primera serían 6 semanas de alto el fuego, la retirada gradual del ejército israelí de la franja de Gaza, la entrada al día de 600 camiones de ayuda humanitaria, la liberación de 33 prisioneros israelíes en manos de Hamas, y Israel liberaría a 30 por cada uno de esos 33. 50 sí por las soldados israelíes femeninas. Además, reconstrucción de los hospitales, introducción de hospitales de campaña, etc. Esto así más o menos. Después de esto, pasados estos 43 días, se transformará en un alto el fuego permanente, una vez que se cumplan todos los requisitos, en el cual, bueno, pues se negociarían el resto de los prisioneros israelíes en manos de Hamas, que serían algo más de 60, creo. Es decir, que me imagino que irá también, pues más o menos por este tipo de cantidades, ¿no? Es decir, pues de 33 o 40 por cada israelí, ¿no? Estaríamos hablando al final que van a tener que liberar a varios miles de palestinos, ¿no?, de las cárceles israelíes. A ver, esto hay sectores políticos israelíes que lo ven como una clara derrota. Y no les falta razón, porque, como ya he explicado en algún sitio, ¿no? Es decir, las campañas militares no se miden por el número de muertos que provocas, ni siquiera por la cantidad de kilómetros cuadrados que ocupas. Las campañas militares se miden por la consecución de los objetivos planeados en la campaña. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues que después de un año y 4 meses, casi 3 meses, bueno, octubre de 2018, sí, un año y 4 meses camino, pues el ejército israelí no ha conseguido ninguno de sus objetivos. Ni liberó a los prisioneros israelíes en manos de Hamas, ni logró destruir la capacidad combativa de Hamas, ni logró ocupar el territorio y desalojar a los 2,5 millones de gazatíes, ni logró controlar la intifada en Cisjordania, ni logró derrotar a Hezbollah. Entonces, claro, ni siquiera ha logrado convencer, entre comillas, a los yemeníes de que dejen de lanzar misiles sobre el territorio de Israel. No han logrado convencer tampoco a la comunidad internacional para que se retiraran las acusaciones de genocidio y crímenes de guerra en la Corte Internacional de Justicia. No ha logrado convencer a más países para que apoyen su posición. Las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas son, dramáticas para Israel. Entonces, ¿qué objetivos ha cumplido? Ninguno. Es decir, ahora, Juan Antonio, perdón por la interrupción, pero ¿realmente quería esos objetivos Israel? ¿O el gobierno de Netanyahu presentaba esos objetivos, pero en realidad quería otra cosa? Los objetivos de la destrucción de Hamas, la derrota de... la devolución de la destrucción de Hamas y la devolución de los secuestrados.
no quería otra cosa y eso presentaba públicamente o... Claro, sí, sí. A ver, una cosa es lo inmediato que él buscaba, entre otras cosas para que le sirviera para superar en cierta medida ante la opinión pública israelí su situación judicial como corrupto, y abuso de poder, etcétera, etcétera. Este señor está en el banquillo. Pero además había una serie de razones geopolíticas que incluso expuso en un mapa en la Asamblea General de Naciones Unidas. Por supuesto, esto ha quedado, si lo demás no ha conseguido ni los objetivos, digamos, los de corto, los de largo, es decir, aquellos que preveía que tenían más enjundia desde el punto de vista geopolítico, es mucho menos todavía, claro. Entonces, él se ha visto en estos momentos que el tiempo se le acababa. A la administración norteamericana también se le acababa el tiempo porque Trump está ahí ya a una semana y esto había que resolverlo de alguna forma. Y yo estoy convencido de que la administración norteamericana es la que ha presionado de forma tasativa para que esto se acordara en estos días antes de la llegada de Trump. Absolutamente convencido. Porque además, y como decía antes, es que la situación era sangrante, ¿eh? Me decía, tengo aquí, por ejemplo, no lo voy a leer entero, pero voy a un párrafo, el periódico Yediot Aronot, que es, no sé si se pronuncia así, disculpar, que es un periódico israelí, en el cual hoy mismo publicaba: el ejército israelí está actualmente luchando en Gaza sin un objetivo real, estratégico y de largo plazo, uno que dé al pueblo israelí esperanza y un propósito tangible, mientras el pueblo paga el precio con más y más bajas y los cementerios de guerra se expanden casi a diario. Debido a la cobardía de los ministros al tomar una decisión política decisiva y a la creciente indiferencia del público ante el creciente número de soldados caídos y ante una crisis de personal agotado del ejército, el ejército se ve obligado a luchar lentamente y con menos efectivos. Lo peor y más difícil está por llegar. El artículo merece la pena en lo completo, es decir, es tremendo y nos da una idea realmente de cuál es la realidad material sobre el terreno y la sensación que tiene la propia sociedad israelí. Ahora, por supuesto, esto como ocurre siempre en este tipo de cosas, todos lo van a vender como una victoria. Todos van a vender que esto ha sido una victoria de Israel, que ha hecho pagar a sus enemigos un alto precio, efectivamente, 20.000 niños muertos. Es decir, la administración norteamericana, el propio Biden lo decía, ¿no? Esto lo hemos buscado desde el primer momento, ¿no? Es decir, que parara la sangría. Ya, pero parar la sangría, pero ustedes seguían. Bueno, es que hace pocos días aprobaron un nuevo paquete económico de armas, 28.000 o 18.000 millones de dólares, de nuevo para Israel. O sea, esto hace pocos días. Es decir, entonces, y cuando han vetado las resoluciones de alto el fuego en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿en qué estaba pensando el señor Biden? ¿En parar la guerra? Y cuando ha habido suministro permanentemente de armas, ¿pensaba en parar la guerra? Y cuando ha aplicado más ayuda económica, más paquetes de ayuda económica, ¿pensaba en parar la guerra? Y cuando ha permitido que congresistas y senadores ejercieran presión para que se sancionara a la Corte Internacional de Justicia porque estaba encausando a un dirigente extranjero, supuestamente extranjero, ¿no? ¿También estaba pensando en parar la guerra? Es decir, no, la realidad es muy tozuda y choca frontalmente con las palabras del señor Biden. O sea, es decir, esto pues, es lo mismo que con la guerra en Ucrania y con otros conflictos a lo largo y ancho del mundo. Es decir, lo tapan con buenas palabras, lo tapan con una construcción de un relato muy hollywoodiense, muy emocional, pero la realidad material sobre el terreno es otra, ¿no? Y bueno, es decir, yo espero, sobre todo por los palestinos, ¿no? Que efectivamente este alto el fuego pues llegue a buen puerto. Tengo mis dudas, pero bueno, mi deseo es que llegue a buen puerto, que se acabe la matanza, que se acabe el genocidio y que a partir de este momento, los palestinos lo que tengan que hacer no es decidir su propio destino, no pueden, porque es un territorio ocupado. Lo que tienen que buscar es el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo
de aliados, el apoyo del mundo árabe, ese mundo árabe que siempre está de perfil, para que se solucione definitivamente, que es cumpliendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, especialmente la 222 del año 1967, y se pueda crear un Estado palestino como un Estado perfectamente soberano y miembro de las Naciones Unidas. Sí. Por aquí, Juan Antonio, delante mío, el borrador aparentemente los principales puntos del borrador de este acuerdo, y una cosa no mencionada por ningún medio hasta ahora, el punto relativo, el punto 5.5, relativo al intercambio de rehenes y prisioneros. Hamás liberará a 33 rehenes israelíes, vivos o fallecidos, entre ellos mujeres, niños menores de 19 años, ancianos mayores de 50 años y civiles heridos o enfermos. Y ahora la parte de Israel. Por cada israelí liberado, Israel liberará a 30 menores o mujeres palestinas, con lo cual, sí, 33 rehenes liberados, 30 por cada uno liberados entonces por Israel, 990, alrededor de 1000 menores. Un poco más de 1000, porque hay algunos, los prisioneros que estén en manos de Hamás, que sean femeninos, son 50. Bien, entonces, un poco más de 1000. Juan Antonio, entonces, esto, aquí aparece la prueba, ya sabida por todos nosotros y reportada, de que hay menores, más de 1000 menores en las cárceles de Israel. Sí. Bueno, esto es conocido por todas las organizaciones de derechos humanos, las propias israelíes, de derechos humanos. Sí. Es decir, esto es conocido en todo el mundo, esto es conocido por la propia Corte Internacional de Justicia, pero bueno, lo sabe la gente que lo tiene que saber, lo sabe la gente que está allí, lógicamente lo saben los familiares de los detenidos, pero bueno, la prensa ¿no? occidental, sí, pero bueno, la prensa occidental, la gusanera mediática, al servicio de los más oscuros y siniestros intereses, pues lo oculta, ¿no? Se lo calla. Esto no es escandaloso, ¿no? Es decir, esto aquí montar un guirigay terrible, ¿no? Por unos cientos de niños ucranianos que habían sido sacados de las zonas de guerra para salvarles por parte del ejército ruso, y bueno, acusaban a Putin poco menos de que estaba traficando con los niños, ¿no? Es decir, y todo ese escándalo que mandaron con eso, que se ha quedado en nada, han quedado en el ridículo una vez más, porque si hay un tema de niños ahí, no es precisamente por el ejército ruso, de eso podríamos hablar otro día. Es decir, bueno, pues todo ese escándalo, pues ahora, como auténticos miserables morales, que es lo que son, toda esta chusma de la gusanera mediática se calla. Se lleva callando años con el hecho de que hay menores, niños, niñas en las cárceles israelíes. Miles. Miles. Es decir, con una conculcación permanente y sistemática de los derechos humanos. Sí. Incluso niños menores de 10 años Sí. Recuerdo casos incluso de niños de 5 años, pero para colmo, si no recuerdo mal, a propósito de un informe leído de una organización israelí documentando esto, la ley para los israelíes, la ley imperante en Israel para el común de la gente, a los palestinos evidentemente no los conceptualizan como gente, lamentablemente. La ley establece la prohibición de la prisión para los niños como en cualquier país del mundo, más o menos. Pero contra estos chicos realizan juicios expeditos en tribunales militares, con lo cual claro. carecen siquiera de claro. una acusación, el derecho a la defensa, la publicación de los... No, sencillamente los recogen, un tribunal militar determina en el 99.9% de los casos la culpabilidad, y un chico de 10 años acusado sencillamente por un soldado israelí de un piedrazo en algunos casos, esa es la acusación, 20 años de cárcel de un nene de 10 años hasta los 30 años. Pero esto tiene su explicación, Ezequiel. Vamos a ver, es que, claro, lo que pasa es que la gente habitualmente, pues esto lo desconoce, si no entra al fondo de la cuestión, lo desconoce. Y otra cosa, porque efectivamente los mismos miserables que he dicho antes, los lanzabulos de las televisiones y demás, no lo cuentan, ¿no? Es que en los territorios palestinos, es decir, Cisjordania, es que lo que rige es la ley marcial.
Es decir, ellos mismos reconocen que son territorios ocupados. Y lo que se aplica es la ley marcial. Claro, la ley marcial es consejo de guerra. Quien te juzga es un juez militar. Y lógicamente, digamos que el código penal que se aplica bajo la ley marcial es muy distinto al código civil. Entonces, por eso ocurre que por lanzar una piedra te puedan condenar a 15 años, ¿no?, de cárcel. El que sea menor, eso ya no está justificado de ninguna manera, porque eso va en contra de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, ¿no? Eso simplemente es un crimen de guerra en toda su extensión. Pero es que, pero ya digo, estas cosas, mira, por ejemplo, hay otra cosa que tampoco se conoce mucho. En Israel está permitido torturar a los presos y a los prisioneros, lo cual también conculca los derechos humanos. Cínicamente, lo único que se pide es una autorización judicial, que por supuesto los jueces sionistas firman inmediatamente. Y con esa autorización judicial se permite la tortura a hombres, mujeres, niños, ancianos, a quien esté detenido. La tortura. Esto es la única democracia del Oriente Medio. Esto es lo que defiende mucha de la derechuza occidental, y en concreto de la española, que algunos los escuchas y tentan arcadas. Esta chusma defiende eso. Defiende un Estado que tortura legalmente. Porque, claro, ilegalmente, oye, evidentemente, muchas veces en las comisarías se producen abusos, y si lo puedes demostrar, puedes denunciar y encausar a los policías o a quien lo haya llevado a cabo. Pero legalmente, simplemente con una autorización judicial, de un sistema judicial que ya sabemos cómo es, bajo una ley marcial, en un territorio de ocupación. Y esto se permite. ¿Y qué han hecho las instituciones internacionales durante años y años y años? Nada. ¿Por qué? Porque están dominados por el mismo majadero que ahora ocupaba la Casa Blanca y otros anteriores a él. Esto es lo que se ha permitido. Esto es lo que en la conciencia universal debería quedar, porque en última instancia, todos, absolutamente todos, somos un poco responsables. Porque cuando nuestro gobierno no actúa como debe actuar y rompe relaciones diplomáticas con un Estado que permite la tortura, que permite que niños estén encerrados en cárceles, que permite la ocupación o el genocidio, no les deberíamos de votar nunca. Nunca. Y en cambio todos somos tan, a ver, uno más que otro, ¿no? Y que me perdonen porque las generalizaciones siempre son injustas, pero todos somos un poco tan irresponsables de permitir, no ya que el señor Netanyahu, no ya que los matarifes de la Casa Blanca, sino que nuestros propios gobiernos sean cómplices por acción, omisión o silencio de todo esto. Es así. Y esto debería llamarnos a la conciencia de todos a decir, muy bien, pues si este gobierno, sea en Roma, en París, en Londres, en Berlín o en Madrid, si este gobierno no rompe relaciones con un Estado terrorista, con un Estado que tortura, con un Estado que mete a niños en la cárcel, con un Estado que incumple sistemáticamente los derechos humanos, que incumple sistemáticamente el derecho internacional, que incumple sistemáticamente la resolución de Naciones Unidas, no se puede hacer relaciones diplomáticas, es un Estado terrorista. No se puede. Pero claro, ¿qué vamos a decir? Si se ha instalado Al-Qaeda en Damasco y todos los gobiernos europeos han ido como gusanos a arrastrarse detrás de un terrorista que hace 2 semanas pedían por él 10 millones, daban por él 10 millones de dólares por su cabeza, por ser un terrorista, por haber matado. ¿A qué podemos esperar? Ahora, que nadie nos venga a hablar de los valores de Occidente, de los valores europeos, de la democracia, de la libertad, del lado correcto de la historia, el orden basado en reglas y toda la matraca inservible, toda esa chatarra ideológica que nos sueltan habitualmente desde los medios de comunicación unos personajes que moralmente ganan muchísimo dinero aunque no sobrepasen el salario mínimo internacional, porque lo que hacen es indecente, y como periodistas debería darles vergüenza, absoluta vergüenza. Pero bueno, es la realidad que tenemos.
Sí. Por lo demás, si ya nos ceñimos al tema de los 4 años de la administración de Biden, pues hombre, es decir, uno podría decir muchas maldades, ¿no? Pero basta una. Solo hay que ver el resultado de las elecciones del 5 de noviembre para darnos cuenta cómo la población norteamericana ha visto los 4 años de Biden, ¿no? Polarización social, deterioro de las infraestructuras y de los servicios. Solo hay que ver lo que está ocurriendo con los incendios en California, que se calcula ya un mínimo de 150.000 millones de dólares de pérdidas. Posiblemente se acabe superando los 200, y esto lo hemos visto también con los huracanes recientes que ha habido. Es decir, no, es un país que tiene en estos momentos que lo han dejado muy en precario, muy en precario. 40 millones de norteamericanos siguen necesitando vales de comida para acabar el mes. Es que, por supuesto, todo en medio de un caos social entre la ideología queer, la woke, las avalanchas de inmigración ilegal, donde no hay control ninguno, y claro, lógicamente también el narcotráfico, porque es que este sería un tema también para hablarlo largo y profundo, ¿no? Pero cuando se habla de los cárteles colombianos y luego ahora de los mexicanos, los cárteles, es decir, de todos que abundan por América, parece que es una cosa solamente de los hispanos. Pero vamos a ver, pero si esa droga, ¿por qué se queja tanto Trump y otros? Porque esa droga va del sur al norte. Es decir, ¿quién la consume? La consumen en el norte. ¿Dónde se Juan Antonio, antes de comenzar con el balance sobre Biden, podemos machacar un poco más con la cuestión de Israel y los planes de Netanyahu, porque recién con tu mención, con tu referencia a la tortura, recordaba este caso del año pasado, también esto de Guardian. Recién presentábamos de Guardian el artículo referido a la publicación de un artículo en The Lancet con las cifras de muertos mucho mayores a las publicadas ahora. Y esto también de Guardian y también publicado en la prensa israelí. El profundo deterioro moral se normaliza en el conflicto israelí-palestino. Bueno, básicamente el caso el siguiente. Generó revuelo en los medios israelíes la muerte de 1 o 2, no recuerdo ahora exactamente, prisioneros palestinos en una base militar tras las torturas sexuales, básicamente tras el empalamiento como en la época del conde Drácula, ¿sí? Alguien penetrado con un objeto cortante en el ano hasta la muerte, ¿no? Es el grado de enfermedad mental, ¿sí? Bueno, esto incluso sin la autorización de un juez, aunque un juez, increíblemente un juez puede convalidar esto, pero en este caso sin siquiera esa autorización, la muerte, la publicación de esto, un escándalo en Israel con acusaciones incluso de algunos diputados. Y a partir de entonces, un proceso contra esta base militar, contra los responsables de esto, las personas estas apresadas, e inmediatamente después una protesta masiva frente a esta base militar y centro de tortura de sectores radicalizados para la liberación de los torturadores. Y finalmente determinaron su liberación por esto, con lo cual acá evidentemente, más allá de la figura sanguinaria de Netanyahu, acá parece una parte de la sociedad en Israel convalida este tipo de barbaridad. Hemos tenido que escuchar que era el ejército más moral del mundo y todos hemos visto imágenes, hombre, es decir, no ya de soldados israelíes haciendo burla y befa de la ropa interior de las palestinas de Gaza. Hemos visto cómo se vendían poco menos que tickets para ver en directo los bombardeos desde el sur de Israel, los bombardeos sobre Gaza, en la que, por supuesto, iban menores. O sea, es decir,
Mira, si tenemos que hacer un balance exhaustivo de todos los crímenes que estos señores han hecho, no de un año para acá, porque siempre sacan la excusa de que, claro, el ataque de Hamás de octubre del año 20. No, es que esto viene hace muchos años. Esto no es de ahora. Esto de la tortura no es de ahora. O las leyes de ocupación. Esto no es de ahora. O el muro que separa las zonas de los colonos en Cisjordania de las zonas palestinas, que para ir a trabajar tardan horas todos los días en pasar los controles. Esto no es de ahora. O la destrucción de las casas de palestinos. Si un chaval lanza una piedra contra ellos, pues va la excavadora israelí, desaloja al chaval, a los padres, a sus hermanos y demás, y derrumba la casa. Eso no es nuevo. Esto no es de ahora. Esto es lo que sistemáticamente viene haciendo un Estado terrorista desde su fundación en 1948. Fundado, entre otras cosas, por dos organizaciones terroristas como el Irgun y la Haganah. Es que es historia. Y es que, es decir, yo sabes que lo repito muchas veces, para analizar la geopolítica hay que conocer la historia. Luego están los hechos, los datos, ¿no? Pero hay que conocer la historia. Porque si no, no se entienden muchas cosas. Y esto es historia. Historia que, por supuesto, hacen que nos olvidemos, la ocultan, o la pasan por encima, o la blanquean. ¿No? Y luego, claro, pues aparecen personajes siniestros como el señor Blinken, con pasaporte de ese estado, ¿y qué quiere? Pues, ¿qué va a hacer? Claro, ¿qué decisiones va a tomar? Estas algunas imágenes, por eso mi referencia al conde Drácula en relación con Vlad Tepes, un conde rumano, si no recuerdo mal, Sí, posteriormente de Transilvania, sí, efectivamente. ¿En qué lugar ahora Transilvania? Rumanía. Bien. Rumanía. Sí, famoso por la utilización de los empalamientos y después inmortalizado a través de la figura de Drácula y aparentemente por los empalamientos y la muerte cuando esta lanza generaba un daño en el corazón. De ahí el mito de la muerte de los vampiros con una lanza en el corazón, con una estaca en el corazón, así que todo relacionado de alguna manera. Juan Antonio, otra vez sobre Israel, pero ahora con una perspectiva un poco más amplia. Aquí el documento original de una publicación de 1996, si me ayuda el navegador aquí. Esto en inglés, bueno, es lo mismo. Una publicación llamada A Clean Break, una ruptura limpia, básicamente una publicación de un think tank, una usina del pensamiento israelí-estadounidense de halcones neoconservadores en 1996, apenas asumido Netanyahu, y Netanyahu comisiona a esta gente, solicita que esta gente genere un documento con los lineamientos de su futura política exterior. Y ellos generan este documento. Básicamente, el documento establece la necesidad de que el gobierno de Netanyahu, a partir de entonces, 96, ¿no? Hace mucho tiempo, comience un reshaping, lo llaman, una remodelación, una reestructuración de todo Medio Oriente de acuerdo a los supuestos objetivos de Israel, y que por ende comience guerras y determine el derrocamiento de los gobiernos enemigos de Israel en Irak, Líbano, Siria, bueno, en Palestina naturalmente también, Sudán, Etiopía e Irán. 7. Hasta el momento, bueno, según un alto general de los Estados Unidos, en 2001, Wesley Clark, lo participan a él de este mismo plan. A partir de ahora, nuestro plan, los Estados Unidos evidentemente acá recogen este plan y comienzan la guerra en Irak con la idea de 7 guerras en 5 años. No pueden eso en ese tiempo por, bueno, el desastre de la guerra en Irak y demás, pero poquito a poquito
van machacando con este plan Irak, Líbano, Siria, Palestina, Sudán, Etiopía, hasta ahora todos, el único faltante Irán de todos estos, de ese plan del 96. Claro, es que esto coincide con el plan de Bush, el plan del nuevo siglo americano, de los neocons norteamericanos. Porque aquí hay una cosa a entender. Todo el plan del nuevo siglo americano está elaborado por sionistas norteamericanos, es decir, gente con pasaporte israelí como Blinken. Y esa parte del cristianismo sionista protestante norteamericano, fanático, que se alinea claramente con las tesis del lobby sionista en Estados Unidos. Y ellos establecen pues ese plan, por supuesto, el plan general desde el punto de vista de los neocons es el plan de la hegemonía norteamericana a nivel global, ¿no? Estos son los años gloriosos de la globalización, bueno, del fin de la historia, de la globalización, etcétera, etcétera. Y en concreto, en lo que se refería a Oriente Medio, era llevar adelante ese plan que coincide con un viejo plan sionista del Gran Israel, en la cual pues, lo que se hacía era destruir a todos tus enemigos de alrededor y expansionarte lo máximo que pudieras, ¿no? Por eso han seguido las colonizaciones en territorios palestinos, con colonos y con colonos ilegales, por eso siempre ha estado encima de la mesa la ocupación de Gaza. De hecho, la tuvieron ocupada, la tuvieron que desalojar y ahora volvían a intentar ocuparla, ¿no? Es decir, por eso nunca se fueron del Valle de la Bekaa o de los Altos del Golán, solo por la situación creada y por la necesidad que existía en su momento de atraerse a Egipto y a otros países con el tema de todavía la Guerra Fría, se llegó a los acuerdos de Camp David por los cuales Israel tuvo que desalojar el Sinaí. Pero en el plan del Gran Israel sigue estando el Sinaí, sigue estando Jordania, sigue estando parte de Siria, parte del Líbano, parte de la propia Arabia Saudita, un trocito de Irak. Es decir, es que todo eso está ahí. Claro, ha habido, lógicamente, los planes nunca salen como uno pretende, ¿no? Y ha habido situaciones que lo han complicado, muchas, es decir, incluso la primera victoria de Donald Trump fue una cosa no prevista. Entonces, todo eso complica. Claro, no era lo mismo tampoco iniciar una guerra contra Irán en el año 2001 que hacerlo en el 2025. Y más cuando ya Irán, digamos que ha construido toda su red de alianzas estratégicas en Eurasia que posiblemente le permitan aguantar muchísimo, pero vamos, infinitamente más de lo que hubiera podido aguantar posiblemente si hubiera habido un intento de invasión en 2002, 2003, 2004, 2005. ¿no? Es decir, entonces, claro, la cosa se complica. Han tenido ahora el golpe, no el golpe de suerte, sino, bueno, pues han aprovechado una circunstancia y una situación creada, es profeso, de hacía muchos años y lo han conseguido ahora con Siria, pero siguen sin tener dominado ni muchísimo menos la situación y de hecho una prueba palpable es que este acuerdo no es del gusto de parte de la élite sionista en Israel, va a traer problemas internos, ya lo veréis, va a haber gente que se va a negar, a pesar de una situación en la cual socialmente el apoyo de Netanyahu, pero hay otros partidos, pues va disminuyendo, ¿no? Pero esto va a crear problemas. ¿Por qué? Porque la sensación es que después de 15 meses de guerra, de un país con todo el apoyo de Occidente, no solo de Estados Unidos, de Occidente, no ha sido capaz de conseguir sus objetivos militares contra unas fuerzas militares que lo más que tenían eran cohetes caseros, el resto eran todo armas ligeras. Es decir, Hamas no tiene aviación, ni misiles antiaéreos, ni drones de ataque, ni carros blindados, ni artillería. ¿Qué tiene? Fusiles, ametralladoras, morteros, algún antitanque. Ya está. Y explosivos improvisados. Juan Antonio, no han sido capaces. Dos preguntas en este contexto. La primera, ¿por qué Israel
realiza una captura de la política exterior estadounidense? Porque en última instancia, gente como Mearsheimer, incluso Jeffrey Sachs y otros, básicamente realizan una denuncia de eso. Desde un poco después del 96, quizá no directamente desde el 96, pero sí desde Clinton en adelante, Estados Unidos comienza a capitanear la política exterior impulsada originalmente por Israel en Occidente y comienza a realizar las guerras en nombre de Israel, acompañando a Israel, obviamente, ¿no? ¿Qué determina eso? Yo creo que es un proceso en el tiempo, ¿eh? Es decir, ya en los años, a finales desde la Guerra de los 6 días prácticamente, ya el lobby sionista en Estados Unidos ha tenido mucho poder. Lo tenía antes, pero no era quizá tan poderoso. De hecho, en los años 50, incluso Israel, junto con el Reino Unido, con Francia, iniciaron la Guerra de Suez y Estados Unidos estaba en el otro lado. Es decir, apoyando a Egipto. Es decir, que es que no siempre fue así, ¿no? Pero con el tiempo, poco a poco, los lobbies sionistas en Estados Unidos han ido ganando cada vez más poder, hasta determinar claramente la política norteamericana. Y esto, ya te digo, esto es fácil de comprobar. Basta ver cuántos, por ejemplo, en la administración Biden, cuántos tenían pasaporte israelí. Entre los secretarios de Estado, los secretarios de Defensa, cuántos de todos ellos tenían pasaporte israelí. Es que son casi más del 50%. Imagínate cualquier gobierno europeo que el 50% de sus ministros tuvieran todos pasaporte israelí. Pero claro, ¿por qué? Porque como la política norteamericana es una democracia muy entre comillas, en el sentido de que al final los ciudadanos votan a quien los lobbies ponen ahí para votar. Es una política en forma de lobbies. Los lobbies son grupos de presión. Claro, hay un grupo de presión, como es el grupo de presión judío, el lobby sionista, que ha sabido tener un gran poder económico, sobre todo en las finanzas de Wall Street, costa este, y un gran poder comunicacional en la costa oeste, con todo lo que es Hollywood, los medios de comunicación, ya más modernamente las plataformas tecnológicas. Y eso, claro, eso a la hora de unas elecciones significa mucho poder, mucho poder. Es más, cuando, por ejemplo, los Bush ganaron las elecciones, siempre decía, hombre, son los representantes de las grandes petroleras. Claro, las grandes petroleras, pero es que, es decir, porque coincidían en sus intereses con esos intereses del lobby israelí, del lobby sionista. Entre otras cosas porque, hombre, las grandes petroleras ya no son como a principios del siglo XX la propiedad de un dueño, se llamara Rockefeller, o como se llamara, es decir, sino que al final son fondos de inversión, bancos y demás, los que son los grandes accionistas de esas petroleras. Es decir, que también hay un tentáculo del lobby sionista en todo ese complejo industrial. Lo mismo con el complejo militar industrial. Por eso también tiene cierta fortaleza dentro del Pentágono, el lobby sionista. Con lo cual, con el tiempo han ido ganando cada vez más posibilidad de influir en la política norteamericana, sobre todo en la política exterior y en lo que se refiere a la seguridad de Israel. Ten en cuenta que cualquiera que compre armas en los Estados Unidos tiene que pasar por una serie de normas y de alguna forma tiene que ser autorizado por la Casa Blanca, menos Israel, que puede ir directamente a los fabricantes, solicitar los pedidos a crédito, que ya los pagará después la Casa Blanca con el dinero de los contribuyentes norteamericanos. Sí. Esto ahora, es muy distinto. Es verdad que ha habido Ezequiel, ha habido otros lobbies que han sido importantes. Ahora tiene menos importancia, por ejemplo, el lobby saudí, pero tuvo mucha importancia en años dentro de la política norteamericana. Sí. Pero bueno, es decir... Sí, ahora lo de la familia Bush, curioso, Juan Antonio, porque Bush padre, yo recuerdo una relación mucho más tirante, incluso recuerdo algunos ultimátums impuestos por Bush padre a Israel,
Sí. Mientras que, por el contrario, Bush hijo, ¿cuánto? 10 años, no, un poco más de 10 años, no, un poquito, 15 años después, no recuerdo exactamente, básicamente con la invasión a Irak convalidó un plan israelí desde tiempo atrás con la perorata de las armas de destrucción masiva, la segunda invasión a Irak, ¿no? No la del Claro, 91, sino la de pero es que con Bush 2001. hijo el poder ya era del grupo de neocons del Ah, proyecto del nuevo siglo americano, que estos estaban totalmente vinculados al lobby israelí. Es decir, claro, es decir, es que pues yo digo que es un proceso, cuando antes me has preguntado, te decía, esto es un proceso que va en el tiempo, va aumentando. Es decir, aunque siempre tuvo, ya te digo, Kissinger era de ese lobby, por ejemplo, ya estaba con Nixon, ¿no? Es decir, que siempre han tenido una fuerte influencia, pero es una influencia que ha ido creciendo con el tiempo y ahora ya no es que sea una influencia, es que ahora prácticamente, si no tienes el apoyo de la AIPAC, que es el lobby israelí allí, es muy difícil que pueda salir como presidente de los Estados Unidos. Es más, la AIPAC, ahora mismo creo que el 100% de los senadores y más de un 80% de los congresistas reciben dinero para sus campañas electorales de la AIPAC. Es decir, es una democracia sobornada. No tiene, lamentablemente, quien piense, claro, si lo comparas a lo mejor cómo funcionan las cosas en otros estados occidentales, europeos o americanos, pues a lo mejor, claro, dices, hombre, pues aquello está a otro nivel. Vale, si haces la comparación, pero si haces un análisis claramente de lo que es la democracia como categoría política y los atributos que tiene que tener la democracia, y eso lo comparas con la realidad del sistema norteamericano, no como lo que en teoría se cuenta, ¿no? Sino como lo que es luego en la realidad, deja mucho que desear. Vamos a decir, esto de que Estados Unidos vaya por ahí dando clases de democracia a otros estados, a Venezuela, por ejemplo, hombre, vamos a ver. Pero si aquí no han aparecido las actas, por ejemplo, las actas de las famosas elecciones que le trufaron a Trump, ¿dónde están las actas? Están todo el día con las actas de Maduro. ¿Y estas actas dónde están? Porque ni Maduro las pudo, o sea, ni Trump las pudo repasar. ¿Qué se impidió judicialmente? Entonces, bueno, pues es decir, la realidad, por eso los sistemas, cuando se comparan unos con otros, hay que comparar sistemas ideales con sistemas ideales y sistemas reales con sistemas reales. Porque la realidad dista mucho luego de lo que está en los papeles, ¿no? De lo que figura en los papeles. Sí. Sobre los papeles, evidentemente Israel es un Estado democrático. Respecto a este proceso, Juan Antonio, recordaba recién la evolución de la figura de Dick Cheney, quien, por cierto, durante el gobierno de Bush padre, comienza como secretario de Defensa. Para mí, el último gobierno antes de la sumisión total de la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente respecto a la política exterior de Israel. El último gobierno con algún atisbo de autonomía, el último gobierno estadounidense respecto a Israel en esa cuestión, pero en el gobierno de Bush ya aparece como vicepresidente directamente, con un presidente Bush hijo, perdón, en el gobierno de Bush hijo, ¿no? Con Bush padre, secretario de Defensa, con Bush hijo ya vicepresidente y con un Bush hijo muchísimo más débil y muchísimo más estúpido y muchísimo más manipulable que Claro, Bush pero, padre, sin lugar a dudas, ¿no? Como que el pues, avance de este claro, lobby. si uno compara, por ejemplo, los Clinton, cuando el gobierno Clinton, es que ya ahí, bueno, ahí tenemos la propia Hillary Clinton hasta el día de hoy, ¿no? Ahí ya figuraba Victoria Nuland, que también es de la misma tribu. Es decir, y así podríamos seguir. Es decir, ha sido siendo un proceso que se ha ido agudizando. El propio Trump, que vino a drenar el pantano, acabó poniendo a su yerno, Jared Kushner, que es israelí, y que mandaba más en casa que el propio Trump. Es que siempre, es decir, han ido colocando siempre a personajes, el propio Biden, la gente de BlackRock,
está incluido dentro de la propia administración norteamericana. BlackRock, ¿sabes? Que es un fondo de inversión que dirige ¿quién? Larry Fink, también de la misma tribu. Es decir, es que igual que Jeff Bezos, igual que Mark Zuckerberg, es que, a ver, es que, es decir, el poder que tiene el lobby es un crescendo, es cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, hasta el punto, sinceramente, hasta el punto de que yo a Israel no lo consideraría un Estado soberano, independiente, sino un Estado más de los Estados Unidos. A todos los efectos. A todos. Otra pregunta sobre esto, y esta quizás la más difícil, Juan Antonio, porque de hecho en esta cuestión, en las charlas junto a Fernando, no aparecemos del todo de acuerdo sobre nuestro análisis prospectivo. La posibilidad, en el marco de este plan originalmente israelí, posteriormente adoptado por Estados Unidos, de 7 guerras y el rediseño de Medio Oriente. Trump va a aparecer como un punto de ruptura respecto al pasado y no va a comenzar una guerra con Irán, o por lo menos no va a maximizar las tensiones en ese sentido, o por el contrario va a materializar ese último paso faltante y comenzar por lo menos ataques aéreos contra Irán o una política de mayor hostilidad acompañando a Israel. ¿Cuál es tu perspectiva de acá a los próximos 4 años? A ver, como te he comentado antes, ya la situación no es la misma ahora mismo que en 2002 o 2003, como para decir voy a lanzar alegremente un ataque contra Irán. Irán ya ha sabido responder incluso a Israel, ya se sabe de su capacidad. Irán tiene un acuerdo estratégico integral con China y Irán va a firmar en estos próximos días un acuerdo estratégico integral con Rusia. Irán tiene bazas estratégicas que jugar, ¿no? Y tiene retaguardia estratégica y tiene demografía. Yo creo que el meterse ahí a Trump le podría significar meterse en un avispero, en un barrizal que le podría llevar mucho tiempo. Y Trump tiene 2 años para hacer lo que quiere hacer, sobre todo en la política interna, porque dentro de 2 años hay elecciones de medio tiempo, en las que se vuelve a jugar la mayoría del Congreso y la mayoría del Senado. Con lo cual, embarrancarse ahí, en un pantanal, como puede ser una guerra de desgaste con Irán, porque no va a poder ser una guerra rápida, en una guerra de desgaste con Irán, cuando no han sido capaces ni siquiera de doblegar a los yemeníes, puede significar meterse en una situación muy delicada que le consuma estos 2 años y ya no puede. Y entonces, en una situación así, perder la mayoría de una de las 2 cámaras dentro de 2 años y se acabó su política. Entonces, yo creo que si es mínimamente racional, por mucho que presione el lobby sionista, yo creo que no tirará por ahí. ¿Algún bombardeo al estilo de lo que ha ocurrido en Yemen? Pues podría ocurrir, pero eso no tiene mayor, desde el punto de vista militar, no tiene mayor alcance, sinceramente. Yo creo que lo que van a intentar, y esto sí lo creo, lo intentarán, es intentar seguir asfixiando la economía iraní, aprovechar las contradicciones dentro de la propia sociedad iraní y a ver si pueden provocar un cambio de régimen. Esto sí lo van a intentar, porque es lo que ellos saben hacer mejor. Les sale mal muchas veces, les salió mal en Kazajistán, les salió mal en Bielorrusia, les salió mal en Georgia, pero les salió bien en Ucrania y mira la que han montado. Y le salió bien en otros lugares. O sea, con lo cual, es decir, yo creo que racionalmente, yo creo las cosas van a ir por ahí. También hay que tener en cuenta que en la geopolítica luego hay que tener mucho cuidado cuando provocas un desequilibrio en una región, a ver por dónde te va a salir. Porque claro, si debilitas a Irán en exceso,
a lo mejor quien aprovecha eso es Turquía, no tú. Y entonces a lo mejor luego tenemos otro problema con Turquía, más fortalecida. ¿Mm? Es decir, es delicado. Yo no creo que vayan a ir a una guerra abierta. Ya te digo que en un momento dado que les puede incluso salir mal. Es que le salió mal a Afganistán, le salió mal Irak, le han dejado hecho un patatal en Libia. Es decir, les ha salido mal contra Yemen. Es decir, bueno, ¿qué es lo único que les ha salido bien? Pues eso, un golpe de Estado interno, una especie de cambio de régimen interno, como lo ocurrido en Siria, a cambio, claro, de deteriorar una situación y luego de sobornar a la dirigencia del país. Y eso podría ocurrir en Irán, ¿eh? Es decir, Sí. pero es otra, pero ya es otra técnica, ¿no? Ya no es la revolución al color, ya no es la invasión militar, la agresión militar directa, porque sabe que eso no les ha salido, últimamente no les está saliendo bien en nada, ¿eh? En Georgia ha sido un fracaso, ¿no? Entonces Ahora, yo creo que Irán Juan Antonio, por el golpe de Estado. puede que a menudo, por lo menos desde el momento unipolar desde el inicio del orden unipolar, puede que Estados Unidos comience guerras sin la perspectiva de victoria, sin el objetivo Sí, real sí, de sí. una No, victoria. a ver, eso es, pero tiene su lógica, ¿eh? No es que las comience de forma irracional, porque a veces cuando no puedes, es decir, la potencia hegemónica puede pensar, vale, no puedo dominar tal región porque tengo ahí una serie de enemigos que me lo impiden, pero sí puedo cautizar la región, geopolítica del caos. Provoco el caos, enfrento unos con otros, provoco guerras locales, es decir, disturbios, golpes de Estado, y decir, en definitiva, hago que la zona no se pueda estabilizar. Si no se puede estabilizar y si además consigo además que se provoquen ciertas rupturas de Estado, por ejemplo, que se divida Siria o se divida Irak, crea un Estado kurdo, lo enfrento con los vecinos, entonces, vas provocando eso y claro, es decir, esa zona al final no se estabiliza como para poder ser un poder contra ti. Es decir, eso ya lo han hecho. Ya lo han hecho otras veces. Además, el negocio, ¿no? Claro, lo han hecho en Centroamérica, lo han hecho en... Entonces, bueno, esto es por supuesto, ¿eh? Es decir, ahí ya es la madurez de los distintos gobiernos de esa zona que se puede ver afectada de saber a lo que se enfrentan, ¿no? De no caer en trampas que ya hemos visto. O sea, yo entiendo que la primera revolución de color que hubo, a los claveles, aquellos de la revolución rosa o de terciopelo que hubo en Ucrania, pues la primera vez te coge de sorpresa y te ha montado un golpe de Estado de una forma distinta. Vale, muy bien, pero y luego te montaron las primeras árabes. Y dices, vale, pero tú vas aprendiendo eso. Es decir, no hay que dejarse sorprender, ¿no? Sí, sí. Y evidentemente, claro que hay mucho negocio. Ten en cuenta una cosa. Esa zona del Oriente Medio, aparte de la seguridad de Israel, que es un tema cuasi religioso para las élites norteamericanas, aparte de eso está el tema de los recursos energéticos de esa zona, de los hidrocarburos, el petróleo, el gas. Y el petróleo no es porque Estados Unidos necesita ahora mismo petróleo, por ejemplo, para mover sus barcos, sino porque el petróleo y el precio del petróleo y el dominio del petróleo está directamente relacionado con la fortaleza del dólar. Y el dólar es ahora mismo uno de los 3 pivotes sobre los que se asienta la hegemonía anglosajona y sobre todo norteamericana. El dólar, el dominio de los medios de comunicación, es decir, del relato mediático y el poder militar. Es decir, son esas 3 patas sobre las que se asienta. La economía norteamericana es una pura economía especulativa de casino que prácticamente produce muy poco con respecto al porcentaje que tenía de PIB mundial de hace 5 o 6 décadas. No estamos hablando de poder económico real, de producción real. No estamos hablando del poder de una nación que se sienta viva, activa y protagonista de nada, ¿no? La sociedad norteamericana está muy deteriorada, muy desintegrada. No estamos hablando ya de que tengan una diplomacia
que dices tú, que tiene una diplomacia muy potente, solo hay que ver a Blinken, ¿no? Es decir, no, nada de eso, ¿no? Es decir, esto se asienta fundamentalmente, sí, en el poder militar, pero que lógicamente bebe del dólar, si no sería imposible. Se asienta en ese poder de dominar el relato a través de los grandes medios de comunicación y del complejo cultural, el complejo empresarial cultural, que también bebe del dólar, y por lo tanto el dólar es fundamental. Y el dólar sirve en cuanto es la moneda de referencia para las transiciones comerciales fundamentalmente energéticas, es decir, el petrodólar. Desde que Nixon quitó la paridad del dólar con el oro, la convertibilidad. Entonces, bueno, pues es que es muy importante esa zona del mundo. Claro, y por eso, es decir, si no la puedo tener yo, pues al caos vamos, y ocupo un trocito aquí, dejo a los kurdos, alimento al ISIS, es decir, apoyo a no sé qué facciones, intento un golpe de Estado en Siria, intento cambiar el gobierno en Líbano, voy a ver si tumbo al Haftar en Libia, no sé, es decir, son este tipo de movimientos que se realizan, ¿no? A ver si reconozco a Somalilandia frente al resto de Somalia, que son prorrusos, es decir, estamos en esta permanente. ¿Por qué? Porque ya que no lo puedo controlar, pues lo divido, lo provoco la inestabilidad, desestabilizo todo lo que pueda, enfrento unos contra otros y yo me sitúo. Apoyo a unos, apoyo a otros, a veces apoyo a los dos. De hecho, Juan Antonio, a pesar del desastre provocado en Irak, los pozos petroleros, los poquitos lugares controlados por Estados Unidos dentro de Irak aparecían precisamente en los pozos petroleros y en la zona de petrolífera y durante el gobierno de Al-Assad, después de la revolución fallida de color hasta su caída. En Siria, la pequeña, entre comillas, presencia estadounidense directa aparecía en la zona petrolífera. Y eso no solo generaba ganancias para Estados Unidos, sino además empobrecimiento de Siria, ¿no? En línea con tu análisis. Claro, sí. Tú lo que intentas es provocar esa desestabilización, intentas provocar que la situación social en ese país se deteriore por culpa del bloqueo, de las sanciones, etcétera. Buscas alimentar la oposición interna, grupos terroristas y, en última instancia, a sobornar a dirigentes que en un momento determinado te pueden servir. Por ejemplo, es decir, fíjate que esto ha podido ocurrir, ahora esto es una pura hipótesis, puede ocurrir con Hezbollah. Yo sé toda una serie de dirigentes de Hezbollah que debería eliminar para acabar con Hezbollah, menos uno al que tengo sobornado. Y entonces elimino a todos menos a ese. Al final, claro, a ese es al que se elegirán como secretario general. Ya tengo dominada la cabeza de Hezbollah. Sí. Y en lo económico, además, recordemos que aún con derrotas militares, eso genera en el complejo militar estadounidense todos los años un negocito de entre 800.000 y 900.000 millones de dólares por año de manera directa, nada más. Sí, claro. Eso también una máquina necesaria de... Claro, es que, a ver, entre los lobbies, aparte del lobby sionista, del lobby de los petroleros, pues está el lobby del complejo militar industrial, que claro, tiene un peso también importantísimo. El lobby de las tecnológicas, de las farmacéuticas, incluso hasta la Asociación Nacional del Rifle. Tiene su importancia. Es decir, entonces, claro, es que es una democracia realmente absolutamente oligárquica. Esto simplemente es una serie de grupos oligárquicos que se reparten el poder en función de sus intereses. Sí. Último tema, y por cierto, la perlita de esta transmisión la presentamos, demoledores y demoledoras, solamente si redondeamos los 2.000 me gusta, en este momento 1.500 y casi recién 2.700 demoledores y demoledoras conectadas y solamente 1.500 likes. Recuerden que eso nos ayuda a la difusión contra la censura.
Es la perlita final, el pedacito de humor, la vamos a presentar solamente con 2.000 likes. Si no, no. Ultimátum, ultimátum duro ahí. Juan Antonio, ¿para qué lado querés para qué lado querés la conversación? ¿Para el resto del discurso de Biden o para las barbaridades dichas por Rutte? Con lo que vos quieras. Hombre, yo creo que es que, mira, Biden, lo que ya he dicho de la política interior, y si a esto le sumamos lo que ha sido la política exterior, ¿no? Es decir, porque al final Biden empezó su gobierno con una huida bochornosa de Afganistán y lo ha acabado a tiempo justo para no ver la derrota en Ucrania. O sea, esto ha sido así, ¿no? Hombre, siempre en 4 años siempre también tienes algún éxito, ¿no? Esto es indudable, ¿no? Y más cuando es una superpotencia. Pero esta es la realidad. Yo creo que, no sé quién, creo que fue Trump, ¿no? Quien dijo que había sido el peor presidente de los Estados Unidos de su historia. No lo sé, ¿no? Tendría que revisar al resto de presidentes, pero no debe andar muy lejos de la realidad, ¿eh? Lo de Biden realmente ha sido un auténtico desastre. Luego, yo creo que ya, y teniendo en cuenta que le quedan 5 días, 4 días ya para dejar de ser presidente, yo creo que hay ya poco que decir. El próximo programa lo hablaremos ya, será de la entrada de Trump, el elefante en la cacharrería, a ver con qué nos saca, ¿no? Con lo cual yo creo que sí podríamos decir algún comentario sobre Rutte y Bueno, declaraciones, pero fíjate, no tanto por lo que ha dicho, porque ya sabemos más o menos de lo que pisa esta gente, sino como una vez más llamada a la gente para ser consciente de lo que estos personajes dicen y lo que significan. Puedo presentar en un segundito el pedacito ese, Juan Antonio, de las barbaridades dichas por este señor. Aquí, Rutte, el otro día, esto en la reunión del Consejo Europeo, si no recuerdo mal, aquí sus palabras. By spending more ourselves. And when I say spending more ourselves, yet is better spending. Tenemos que gastar más nosotros, y digo mejor gasto en más en gasto armamentístico, gasto militar. Innovation, etc. But again, also more spending. The 2%, everything I'm. Tenemos que gastar en todo el tipo de gasto militar, incluido innovación y demás, pero una vez más, no solamente mejor gasto militar, sino también más gasto militar. Not nearly enough, and if we don't do it, y 2% no es ni de cerca suficiente, y si no lo hacemos, si no aumentamos el gasto militar, estamos a salvo ahora, pero en 4 o 5 años, en 4 o 5 años empiecen sus cursos de idioma ruso o escapen a Nueva Zelanda. Ahora también provocador, ¿no? Este impresentable. Bueno, una nueva faceta. Bueno, vamos a ver. Entonces, yo creo que aquí, ¿qué es lo que tiene que entender la gente? Este señor viene a contarnos una película de miedo. Es decir, en 4 años, toda la OTAN va a ser incapaz de poder enfrentarse a Rusia. No sabemos realmente cómo saca esa conclusión, porque claro, uno piensa y va a los datos, y los datos es que con menos del 2%, quitando algún país como Estados Unidos que tenía un 4 y pico, y hay un otro país menos de un 2% de media de los países de la OTAN del PIB en defensa, tenían 1,6 billones de dólares de presupuesto, frente a menos de 100.000 millones de dólares del presupuesto ruso de defensa. Es decir, aproximadamente 15 veces más. Y entonces este señor nos viene a decir que poco menos que hay que duplicarlo, quizá no se llega al 5% que pretende Trump, pero sí se ha hablado entre el 3,7 y 4. Es decir, duplicarlo es pasar de 1,6 billones a 3,2 billones, es decir, 32 veces el presupuesto de defensa ruso. Da igual, aunque fueran 30,
25, 20, 10 veces el presupuesto de defensa ruso. La OTAN no tiene posibilidad de enfrentarse militarmente a Rusia. ¿Qué necesitan? ¿El 100 veces el presupuesto de defensa ruso? ¿Qué tomadura de pelo es esta? Pero este señor, ¿a quién engaña? Entonces, a ver, el señor Rutte es un caniche de la oligarquía, como todos ellos. Ha sido antes, ha tenido otros puestos, es decir, y como muchas veces digo, ¿no? Ellos se van cambiando la silla, pero siempre son los mismos, se eligen entre ellos, es decir, el señor Rutte. ¿Quién es el señor Rutte? Un caniche de la oligarquía. Y entonces, ¿qué es lo que viene a decir? Pues que hay que gastarse nada más y nada menos que aproximadamente otro 1,5 billones de dólares en en armamento. ¿Y de dónde va a salir ese 1,5 billones de dólares? Lo dice él, de las pensiones, de las partidas sociales del presupuesto, es decir, de la educación, de la sanidad, de las infraestructuras, de los servicios, de la deuda que pagarán o nosotros, o nuestros hijos, o nuestros nietos, de darle a la maquinita y generar inflación. Eso es lo que tiene que ser consciente todo ciudadano que pertenezca a un país de la OTAN, fundamentalmente europeo, es lo que tiene que ser consciente de lo que está diciendo este señor. De lo que está diciendo este señor. Que se le va a bajar las pensiones, se le va a bajar el sueldo, porque la inflación es bajar el sueldo. Se va a dejar de deteriorarse las infraestructuras, los servicios. No va a haber inversión, porque hay que gastarse el doble en armamento. ¿Para qué? Para evitar que dentro de 4 o 5 años tengamos que ir a academias de ruso. Es que, de verdad, es que es un eso. Pero bueno, es que es el típico majadero que piensa que todos somos imbéciles y que nos cuenta eso y claro, no lo vamos a creer. Porque claro, es decir, ellos que están todo el día diciendo que, Rusia, el desgaste que ha tenido con esta guerra, lo mal que está el ejército ruso, la economía rusa está destrozada, bueno, Putin tiene contestación interna de las élites rusas porque, claro, está todo muy fastidiado. Pero no sabemos por qué extraña confluencia planetaria o magia. Dentro de 4 años Putin va a arrasar por toda Europa y no lo vamos a poder tener si no nos gastamos 1,5 billones de dólares más. ¿A que no cuadra? ¿A que no cuadra? Una de las dos cosas es mentira. O tienen que aceptar que Rusia es una superpotencia, que no han valido para nada las sanciones, que está ganando la guerra y que tiene un potencial dispuesto que no lo puede parar nadie, o lo que usted nos está contando es todo mentira. Usted lo que no quiere es sacar el dinero. Lo que quieren es robarnos para mantener los beneficios del complejo militar e industrial, para mantener a la población con miedo y aumentar el control social. Lo que quieren es seguir manteniendo que esa élite que gobierna, seguir manteniendo el poder, seguir viviendo a cuenta de todos los ciudadanos como lo que son auténticos parásitos. Y aquí viene entonces la advertencia. No, el problema no es Rutte, como el problema del otro lado no era solo Netanyahu, el problema no es Rutte, el problema no siquiera es del general norteamericano que manda siempre la OTAN, porque así de democrática es la cosa, ¿no? Siempre es un general norteamericano. Entonces, no es el problema. El problema al final no es solo tampoco de los gobiernos de los países de la OTAN, que acceden sumisamente como perrillos, falderos, a lo que digan, ¿no? El problema al final, y la culpa y la responsabilidad también es de todos nosotros. Porque no podemos seguir votando a partidos que digan que van a mantener a cualquiera de nuestros países dentro de la OTAN. Porque eso es darle precisamente esa posibilidad a esta gentuza de que consigan que con tus impuestos, con tu trabajo, sigan desviando para los beneficios privados de toda una serie de consorcios industriales, empresariales, mediáticos,
políticos, financieros. Eso es lo que no podemos seguir aguantando. No, ¿usted qué ha dicho? Que nos va a bajar las pensiones porque usted cree que va a decir que Putin, sin presentar ninguna prueba, ninguna evidencia ni nada, ¿no? Todo esto, bla, bla, bla. ¿Usted qué cree? Eso, bueno, usted no se le puede votar. A usted no se le puede votar. O usted saca al país de la OTAN y recuperamos nuestra soberanía y nos gastamos el dinero en lo que nos dé la gana, en vino si queremos, ¿eh? Es decir, o hace usted eso o a usted no se le vota, a usted se le echa del gobierno. Y los pueblos europeos, entiéndanlo bien, tendremos que acabar echando a toda esta castuza, a toda esta oligarquía, a sus canuches y a toda la verborrea de la cuestión energética, echándolos. Porque si no, nos van a seguir robando. Nos van a robar el dinero, el trabajo, la vida. Nos van a robar la cultura, nos van a robar la felicidad. Y como no descuidemos, nos robarán a los hijos y a los nietos para mandarlos a un frente de guerra que solo sirve a sus intereses. Nada más que a sus intereses. Completamente de acuerdo con tu análisis, Juan Antonio. Vamos a presentar como final para esto un pequeñísimo video recién publicado con Biden en el final de esta conferencia de prensa y una reacción de sopetón, la podríamos llamar, ¿no? Sobrando la situación de el abuelito por aquí. Esto a pesar de que no redondeamos los 2.000 likes, a pesar de los 2.700 demoledores, pero bueno, cerca. Nos acercamos. Acá abandonaba la conferencia de prensa Biden y de repente esta pregunta de una periodista. ¿De quién es el crédito de este acuerdo de alto el fuego, señor presidente? ¿Suyo o de Trump? Y atención al abuelito. Is that a joke? Es una broma. Gracias. Esas cosas de la cultura gringa, ¿no? Es una broma. Bueno, a veces algunos destellos así como como, bueno, siempre en la gente senil, en la cabeza no desaparece todo el tiempo por completo, ¿no? Algunos momentos como que alguna reacción rápida y después de nuevo paparulo. Juan Antonio, el cierre todo tuyo, lo que quieras. Yo no sé, porque ya es que viendo a los tres ahí, es que me he quedado helado ya. Es que parece la familia Monster. No, o sea, qué imagen, ¿eh? Qué imagen esta. Sí, mamita es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Qué imagen. Sí. Bueno, simplemente, oye, pues nada, hemos comenzado el año, es decir, van a pasar cosas. Y bueno, algunas cosas, pues eso, no las podemos evitar, pasarán porque tienen que pasar, porque se dan las condiciones objetivas para que pasen. Pero otras, las que estén en nuestra mano. Es así que deberíamos todos hacer algo. Y ese todos hacer algo es muy sencillo, porque a veces no hay que pensar en grandes cosas. A veces simplemente es dar un like aquí, suscribirse a alguno de nuestros canales, de los muchos que estamos por ahí, en los que muchos hablamos y que intentamos que no nos censuren. Se trata de no callarse y contarle estas cosas y compartirlas con la gente, contarlas con tus amigos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudios. Es decir, que empiece a crearse una atmósfera de contestación, de que no podemos seguir en estas, porque si no lo vamos a pasar mal. Lo vamos a pasar mal. Ojalá me equivoque. Pero esto solo hay que escuchar a los Rute de turno, a la Callas, a la Úrsula, a los respectivos gobiernos, incluso las salidas rocambolescas que tiene Trump, para darnos cuenta que lo vamos a pasar mal. Y le van a echar la culpa al cambio climático, a Putin, a los extraterrestres, al virus X, etcétera, etcétera. Ellos nunca van a tener la culpa, porque quieren que tú sigas manteniéndoles ahí.
para ellos seguir parasitando. Pronto se reunirán en Davos, nuevamente, el aquelarre más siniestro de todos los que se realizan a lo largo del año. Esos que se juntan ahí, esos, no les votéis, no les hagáis caso, no les escuchéis, apagad las televisiones. Y sabéis a lo que me refiero cuando digo apagar las televisiones. Ya sé que si un día hay fútbol, hay una película buena, no, vale, no me refiero a eso. Apagar las televisiones. Informaros, buscar la información, tanto en español como en inglés, como en otros muchos idiomas. Y hay gente, cada vez somos más los que hablamos en canales alternativos. Yo creo que eso es lo importante. Y yo creo que es los deberes que nos tenemos que poner para este año. Porque llevamos, desde que comenzó aquello del bichito, llevamos unos años ya aguantando demasiado, ¿no? A lo mejor tienen que empezar a aguantar otros, ¿no? Así que nada, ánimo y a seguir. Bueno, Juan Antonio, completamente de acuerdo con tus palabras. Beatriz Pulido, nuestra moderadora, mil gracias por acompañarnos siempre, a los demoledores y a las demoledoras. Como siempre, recordar el programa de Juan Antonio en DMP Geopolítica, los sábados a las 11 horas de Europa, por el contrario, los miércoles aquí con nosotros. En un ratito nada más, en 20 minutos nada más, en DMP Geopolítica, el programa de Eduardo J. Bior, y nosotros mañana aquí nuevamente a las 9. Demoledores, demoledoras, Juan Antonio, querido, hasta pronto. Un abrazo. Hasta la próxima. Adiós.